¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, a este bonito reloaded de este episodio que ya se hizo, pero vamos a platicarlo de nuevo. Tenemos invitada el día de hoy. Ya saben que cuando es reloaded la presentación es corta, están estos dos inútiles. Vasco, está Corsario, y tenemos a nuestra amada Caro Hernández Solís. Hola, bebés de luz. Se va levitando. Ay, es que llegué, quise hacer esta entrada levitando, pero pues todavía no corriendo muy bien mi nube. La verdad es que nuestro valor de producción es bajísimo. Es una cosa. Ni Enrique Segoviano tenía una producción como esta. Yo lo hago para que desarrollen la imaginación porque me gusta estimular las mentes. Entonces, me parece hermoso. Me parece hermoso. Hoy vamos a platicar de. No sé si te acuerdas, querida Caro, que creo que ya tiene un poquito más de un año que se descubrieron un montón de tumbas clandestinas en Canadá y un montón de evidencia de que la Iglesia Católica, por medio de orfanatos y escuelas, estaba sistemáticamente eliminando o asimilando, como blanqueando a la población nativa de Canadá. Los estaban... Entonces eran unas torturas horribles para los pobres niños, eran secuestros, era obligarlos a convertirse a la blancura total que ellos querían que fuera. Una pequeña aclaración al respecto. No era solo la Iglesia Católica, era el Estado canadiense que formó 130 internados a lo largo de todo Canadá. No todos católicos. No todos católicos. Había más o menos un 35% eran católicos, pero también había de otras denominaciones, anglicanos, luteranos y otras denominaciones también tenían. Solamente o sea, chingo a mi madre yo. No, el catolicismo. Que tu percepción esté sesgada, pues porque traes ahí una cosa muy fuerte con el catolicismo, pero pues seamos responsables con nuestros comentarios. Algo que sí es verdad es que los orfanatos católicos son los que más tienen tumbas y casos de estos de los que va a hablar Bobby. Eso sí. Sí. Pero ¿recuerdas el caso o...? Sí. De hecho, recuerdo justamente eso, que no eran católicos todos. Es lo que más me brincó. Bueno, pues pero mi confusión viene de que el Papa acaba de ir a pedir disculpas. Entonces, de ahí viene mi confusión. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de...? Los católicos apropiándose de todas las luchas, ¿no? De todas las culpas, de todos los perdones, de todos los dioses, de todas las conquistas. Es una cosa muy católica. Es como lo que decía Hitchens, ¿no? O sea, si la Iglesia Católica... Por un momento pensé que iba a decir, es como lo que decía Hitler. Yo también. No, asocias con católicos. No. Lo que decía Hitchens era que la Iglesia Católica debería de estarse disculpando por un chingo de cosas por los próximos 20 años, si es que quisieran O sacar el dinero del Vaticano y ya a la madre sus disculpas, güey. Imagínate. Sí, hacer una repartición justa. Bobby, algo de lo que decís no es tan loco, porque lo que hizo el Papa, yéndonos a lo que pasó actual sobre el tema del episodio que hicimos en su momento, es un viaje penitencial. Y no es algo, casual o accidental, es institucional, es un tipo de viaje que instituyó el Papa Juan Pablo II, otro sujeto hermoso, para sus pedidos de disculpas de la Iglesia Católica. O sea, los viajes penitenciales son una institución o un formato dentro de la Iglesia Católica para el Vaticano y para los papas para ir a pedir disculpas. O sea, se mandaron tantas cagadas que ya tienen un tipo de viaje para ir a pedir disculpas que se llaman viajes penitenciales. Hay una industria hotelera. Que es lo que hizo el Papa a Canadá. Son los únicos viajes que paga el Vaticano, porque vieron que siempre que viaja el Papa tienen que pagar los países. No mames, estos los paga el lamentable. Vaticano. Estos dice, como es penitencial, invito yo, dice el Vaticano. Pero ¿estás de acuerdo, Vasco, que no le puedes cuestionar congruencia? O sea, si algo tiene los católicos es que puedes hacer cualquier cantidad de desorden, de desastre, de terribles cosas, pero si después pides disculpas, te arrepientas o no, puedes tener acceso al reino de los cielos. Entonces, por congruencia no los vas a juzgar. No, está siendo congruente con todo lo que su religión implica. ¿Ve? Eso es cierto, Claro. eso es cierto. A mí lo que me preocupa es cómo llevan la agenda, porque como que todavía están 30 años atrasados en disculpas. Todavía no pidieron disculpas por Boston. O sea, no sé cómo van a llegar.
Y siento que Francisco, mi compatriota, dijo, me tomo los primeros 10 años como relax y ahora que me estoy por morir y ya ando en silla de ruedas, voy a hacer todo junto. Entonces el otro día también tomó medidas contra el Opus Dei, ahora pide disculpas en Canadá. Es como que dice, me queda lo último de mi mandato, voy a hacer un par de cosas bien. Bueno, debería de haber entonces agarrado el toro por los cuernos con el cardenal de Canadá, ¿no? Ese es muy amigo de él, además. El cardenal de Canadá acusado de acoso sexual. Sí, muy amigo de él. De hecho, lo acompañó ahora durante toda la visita. No solo de él, de Juan Pablo también lo fue, de Benedicto, ha sido amigo de todos. Juan Pablo fue el que le dio. Tú no tienes como esta vocación católica de no juzgar. Por eso lo sacaron del seminario. Exacto, ahí está la clave de todo. Uno, no juzgues, y tú te estoy viendo muy juzgón. Muy juzgón con las amistades. Sí. Exacto. Muy cabrón. Las amistades de las personas no se juzgan. Juan Pablo lo hizo cardenal, Caro. Pues porque era bueno como cardenal, tenía esos detalles. Tenía materia de cardenal. Sí, claro. Sí tenía materia de cardenal. Totalmente. Ha hecho las cosas muy bien. Muy Hay bien. que separar el arte del artista, claro. Alejandro. Exacto. Es como, ¿y cuál es el arte del cardenal? Encubrir pederastas sexualmente. Y en eso era muy bueno. En eso era buenísimo. A esos güeyes les dicen, si la vida te da la espalda, agarra las nalgas, y se lo agarraron literal, güey. Claro. Bueno, igual, perdón, lo del, o sea, no, iba a decir una estupidez. Mejor seguimos adelante. Las demás veces, evidentemente. Sí. Imagínense el grado de estupidez. Exacto, que no quiero ni pensar. Nivel cardenal, estupidez, nivel cardenal. Vasco va sin frenos. Nivel Norberto. Sí. Vasco va sin frenos. Imagínate lo que tiene que haber pasado por su cabeza para que metiera el freno de mano. Bueno, les cuento que para un poquito más de información, visitó 3 ciudades representativas de los 3 pueblos indígenas principales del país, en los cuales realizó estos actos de penitencia y disculpa. Muchos consideran que fueron disculpas un poco superficiales, como que no fue suficiente. Y además de paso, el Estado canadiense le dijo, che, ya que viniste a pedir disculpas y todo eso, ¿no querés devolver todos los bienes originarios de los pueblos indígenas que están en el Vaticano en los museos? Y ahí tranquilo, no me acuerdo. Avaricia, no, lo que el Papa pensó es, este pueblo es muy avaricioso. Sí. Dios no los va a perdonar así. Uno viene humildemente a ofrecer disculpas por algo que yo no hice además. Aparte, él pagó el viaje, él se pagó pago mi viaje, me disculpo por cosas que no hice. Y ustedes están pensando el cochino materialismo, el capitalismo los ha destrozado. Trudeau está muy triste por eso. Sí. Igual me gusta. Fidel Castro creo que si viviera más, dicen. Me gusta el pueblo canadiense, cómo se agarró, ¿no? O el gobierno canadiense, que ellos tienen tanta culpa como la Iglesia Católica, porque las escuelas eran del gobierno y se las dieron a la Iglesia Católica. Y dijeron, no, acá viene el que va a pedir disculpas. Es él, acá el viejito va a pedir disculpas, nosotros se las vamos a aceptar como canadienses buenos y perfectos de los derechos humanos que somos. Es él fue el malo, el Papa. Los demás no tenemos nada que ver. Eso me parece hermoso de la hipocresía canadiense. Creo que si aquí en México hubiera una situación similar, estaríamos iguales. Si viniera el Papa a pedir disculpas por el actuar de la Iglesia Católica en el periodo de la conquista y la colonia, nosotros estaríamos, sí, se las aceptamos. El Peje ya pidió disculpas y no se las dieron. ¿El Peje? Sí, no, le pidió a España. Exigió disculpas. Le pidió que dijeran disculpas, güey. Sí. Y los españoles dijeron, ¡ja! Sí, aguanta la respiración. Ahorita Oye, por cierto, un paréntesis de datos no relacionados, pero sí un poco relacionados que acabo de leer, que no sabía. Los indígenas, cuando en los tiempos de la conquista, bueno, de la masacre neoliberal, eran súper limpios, muy cabrón. Y yo no sabía. Los españoles. Ajá, obviamente sabía que los españoles apestaban, pero yo no sabía que los indígenas, o sea, el nivel. Apestaban. El nivel de limpieza de los pueblos acá, no sabía qué tan cabrón era, güey. Y entonces ya empecé a leer que güey, tenían un montón de cosas, obviamente la herbolaria y todos estos rollos, de que ellos olían a cempasúchil, papá. Y llegan estos hijos de la madre patria, oliendo a 7 meses en alta mar,
con viruela además, ya con piel podrida, por supuesto que estaban como súper incómodos, güey. Pero yo, o sea, no dimensionaba la limpieza de los pueblos originarios mexicanos. Hay un libro que dice que Moctezuma mandó poner flores en todo lugar donde estaban los españoles porque olía de la apestara, güey, claro, y que hay un chingo de mitos alrededor de, güey, o sea, los aztecas no dijeron, no mames, son como dioses barbados, dijeron, no mames, esta gente, ¿qué pedo? ¿Por qué apesta tanto? ¿Por qué viene así, güey? ¿Por qué les pasa? O sea, trataban como de mediar, pero bueno, ya, ese era mi comentario aleatorio sobre la conquista y sus disculpas del PG. Ok, y sobre los malos olores de los... Ahora, ¿qué otras cosas se les ocurre que debería, ya que Panchito está en disculpón, ¿no? Hay que aprovechar que está Maciel. Bueno. ¿Qué otras cosas les gustaría que pida disculpas? Maciel, el Vaticano. Boston, ¿no? Boston, Maciel. ¿Te ocurre alguna, Caro? ¿Tenés ganas que pidan disculpas por algo? Pueden agarrar parejo, porque además no tiene que ser necesariamente su culpa. Imagínate que en este ejercicio de humildad empezaran a agarrar cosas de que, mira, esto no lo hicimos nosotros, pero de que pida disculpas, Pedrito Fernández, por tú eres mi amigo del alma. ¿Por qué le compusieron esa canción a Juan Pablo? Cosas así como muy, muy aleatorias pudiera ser, güey. A mí la neta... Bueno, a ver. Podrían, no, eso se podría pedir disculpas. Ruanda, estoy en un nivel así bien súper básico, horrible, y luego sales con Ruanda, me siento mal, güey. Es que me caga que no diga nada de Ruanda, los hijos de su puta madre. Lo de que ellos culpaban al pueblo judío por asesinar a Cristo, ¿eso pidieron ya disculpas? Eso ya pidieron disculpas, eso pidió disculpas Juan Pablo. Sí, también fíjate, pidió disculpas por las... Ya en serio Perdón, Vasco, es que lo... No, perdón. Pidió disculpas por las cruzadas también, Juan Pablo II. O sea, por cosas del año 1200. Para el 1200 ya llegaron. Así que eso ya está cubierto. 1200, ahí está un escribano haciendo check. Sí. Pero la culpa católica en general, güey, o sea, es que realmente tendrían que pedir disculpas por la religión, por la existencia de la religión. Por existir y partiendo desde ahí, agarren parejo todo lo que se les acerque, porque... Para mí, una de las cosas que nos tienen muy marginados en un montón de cosas emocionales y que nos impiden desarrollarnos como personas saludables emocionalmente, tiene que ver con esta culpa católica, güey. Con el montón de cosas que nos dijeron que estaban mal a hombres y mujeres, pero particularmente la culpa de las morras que traemos allá arraigadas, güey, está muy cabrona, como aunque no te hayas creado en un hogar estrictamente católico, permeó de una manera tan fuerte en la sociedad que seguimos sintiéndonos culpables por cosas que no tienen ningún sentido, güey. Que están basadas en una religión que ni siquiera era nuestra, güey. Y que traemos sus conceptos del bien y del mal, sus conceptos de lo bueno y lo malo, sus pinches conceptos del cielo y del mal. Van a pedir disculpas por eso. Es como que McDonald's pida disculpas porque las hamburguesas tienen un montón de porquerías. No va a pasar porque sin esas porquerías no deben ser ricas las hamburguesas de McDonald's. A mí lo que me llama la atención es que Francisco está pidiendo disculpas por esto, me parece muy bien, pero pasó hace 100 años, 80 años, 50 años. ¿Por qué no está pidiendo disculpas de que ahora en Nicaragua están encarcelando, torturando, silenciando a los propios curas, la dictadura nicaragüense, y no dice nada? No dijo nada, Francisco, de lo que está pasando ahora, y encima con sus curas, a los que le va a tener que pedir disculpas, no por curas, sino por seres humanos. De eso no dice nada, Panchito. Te estás saltando la línea del tiempo, Vasco. O sea, eso le toca a 4 papas más adelante. Sí. O sea, también en el año 3000. Ellos tienen una estructura con sus tiempos marcados. A Francisco le tocó 1200, güey. Ok. Es que también no puede saltarse esas cosas. Ellos nos quedaremos serán todo, pero la estructura la respetan. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Roberto? No, creo que con eso podemos dejar a la gente con este episodio para que se amarguen. Yo me acuerdo que yo no estuve, pero me amargué después en un live. Entonces, en el que reaccioné al episodio. Sí se van a amargar bien, cabrón, pero vale la pena que se echen este tema. Y un abrazo a Lorx, que estuvo en el episodio. Sí, señor. Y yo pues disculpas porque se amarguen, ¿no? Entonces ahí los dejamos con el episodio y nos vemos en la próxima. Nos vamos flotando. Vamos.
mis estimados herejes, bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra sesión de herejes. Yo soy Lors. Esta vez yo voy a ser su Bobby. Y con mejor peinado, evidentemente, pero y con boobies. O bueno, no sé. No sabemos si Bobby no tiene. Yo no lo conozco en persona, claro. Sí, yo tampoco. Entonces, por eso dije no sé. Pero bueno, ahora sí, como siempre, me acompañan los hermanos, amigos de Bobby y abogados de Diablo. Alejandro Vázquez Aspari. Siempre voy a fallar. Aspilicueta. Aspilicueta. Muy bien. El Vasco, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contento con esta versión mejorada de Bobby. La verdad me parece un cambio muy bueno en todos los sentidos. No tengo nada para decir. Me gusta mucho la idea de que Bobby se está enterando de esto mientras se pone a editarlo. Eso me parece maravilloso, que no sepa que estás vos acá. Creo que va a ser un momento muy valioso y me gustaría que después nos dé su devolución. Y nada, espero que lo hagas bien, así te podemos nombrar el reemplazo permanente de Bobby. Alejandro y yo somos irreemplazables, pero Bobby puede ser reemplazado, con lo cual puede ser el reemplazo permanente de Bobby. Bobby va a decidir que este capítulo no lo pude editar, perdón, falló. Nunca saldrá al aire. Sí, nunca saldrá al aire. Tiene ese poder. Pues yo sí, también estoy muy feliz. Gracias por invitarme. Pero antes de empezar, ahora les voy a presentar a nuestro Justin Timberlake de nuestro NSYNC, el Corsario Durán. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lord? El único NSYNC del que se sabe el nombre, ¿no? Todos los demás son el resto que saben a Justin Timberlake. Sí. ¿Cómo están? Sí. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué pensás de esta situación tan particular que estamos viviendo? Mientras Bobby se da la gran vida en Houston. Sí, ¿verdad? Cabrón. Bueno, no, pues ojalá le vaya a toda madre. Muy contento de tener aquí a Lords. Qué chulada. Otra tan pequeña en el podcast. Qué chulada. Y el tema de hoy, qué mierda, ¿no? Sí. Otra mierda más. Va a ser más feo que el chiste de Christopher Reeve de Lords en el episodio de Cienciología, que si no lo escucharon, vayan a ver ese episodio. Vale la pena, aunque sea por ese chiste. Uno de los mejores que se dijeron en la historia de Eric. Así es. No pongas la vara tan alta. Tengo miedo. No, ya está. No lo vas a superar. Vayan a ver ese. No se queden viendo esto. Sí, ya. Adiós. Exacto. ¿Empezamos? Muy bien, empecemos. En el primer episodio de nuestra alegre serie, porque como somos personas muy torturadas, se nos ocurrió que vamos a hacer una serie de episodios sobre genocidios. Y el primero, dada la actualidad de este tema que vamos a tratar, es el genocidio, lo que se conoce como el genocidio cultural canadiense. Entonces, vamos recio. Sí, vamos duro. Con todo, vamos a intentar intercalarlo con estupideces, nuestra serie de genocidios, porque si no vamos a quedar nosotros solos escuchando el podcast. Pero bueno, consideramos que, algo que tienen, yo creo que todos los genocidios que vamos a tratar es una implicancia y una influencia religiosa gigantesca. Entonces está muy dentro de los temas de herejes. Para empezar, les voy a contar, antes de charlar sobre el genocidio en particular, el por qué se provocó. Entonces, esto lo tomé de un libro que se llama Ocultado de la Historia, el Holocausto Canadiense, escrito por Kevin Annett y un indígena canadiense llamado Eagle Strong Voice. O sea, águila de voz fuerte, mejor nombre de la historia del mundo. Yo quiero que me dejen elegir mi nombre para ponerme pelado con sobrepeso. Tampoco podría ponerme algo muy interesante, pero bueno, por lo menos me permitan elegirlo. No tienes muchas opciones, viejo. No. Entonces, básico. Vamos a contarles lo que dicen estos autores sobre el tema.
Ellos dicen que antes de ahondar en los execrables crímenes cometidos a lo largo de tantas décadas en todo el territorio canadiense, conviene dejar claro que las atrocidades que vamos a describir en el episodio y que ellos describen en su libro, no fueron ni son producto de la casualidad, sino el resultado de una doctrina específica denominada eugenesia, pilar de la medicina occidental entre 1880 y 1960, y cuya legitimidad aún se sigue justificando en el campo de la investigación genética. Es muy importante esto de la eugénesis o de la eugenesia, no solo para este episodio, sino prácticamente para todos los que veamos de genocidios, porque realmente la cuestión de seleccionar arbitrariamente que una etnia es más fuerte que las demás y que por eso merece sobrevivir y las otras no, ha sido la razón de muchísimos genocidios. La eugenesia parte de la premisa de que la superioridad de un grupo étnico justifica la prevención de la natalidad de los grupos inferiores, a fin de evitar el debilitamiento genético del llamado grupo superior. Se impide la natalidad del grupo objeto de la eliminación a la fuerza y normalmente mediante la esterilización obligatoria, aunque como vamos a ver en este episodio, hay muchas formas más. Sin contar además los factores internos de la decisión, los eugenecistas de los americanos, de los Estados Unidos y de Canadá, que llevaron adelante estas doctrinas, adoptaron gran parte de sus ideas de médicos misioneros de los imperios europeos en África y Asia a lo largo del siglo XIX. Principalmente, y esto siempre que se estudia la historia de la conquista de América, suele quedar bastante relegado, pero siempre hay que acordarse de los alemanes y de los ingleses, que practicaron la eugénesis de manera indiscriminada a lo largo de toda América. Entonces, son los maestros. Sí, por supuesto. Ellos lo utilizaban como un pretexto para justificar la destrucción y la eliminación por millones de la población indígena en los países que conquistaban, no solamente para elevar a los paganos, es decir, darles el lugar a los que quedaran de la cristiandad, sino para evitar que los pueblos que ellos consideran inferiores mancillaran la herencia de los europeos a quienes ellos consideraban superiores. Ese racismo se revistió de legitimidad pseudocientífica a partir de los estudios de un médico, Theodor Mollison, un médico colonial alemán. Recordemos que después los alemanes, más o menos para 1939-1945, practicaron cosas también muy particulares, pero afincado en África Oriental en 1870, profesor de distintos científicos, como por ejemplo Joseph Mengele, afirmaba que los pueblos negros y los asiáticos eran intelectualmente y moralmente inferiores a los pueblos noreuropeos, que simbolizaban el pináculo de la evolución humana, cuya integridad genética debía preservarse de la degradación racial resultante de la unión interracial. Y el modo más eficaz de impedir la propagación de esas razas inferiores era con su extinción. ¿Ok? Entonces, de eso partían las ideas que forjaron, la construcción de todo esto que vamos a ver en el episodio de hoy. Antes de seguir, les quiero contar qué es un genocidio o cómo se define, porque si vamos a hablar de genocidios en este episodio y en otros, es importante entender cuál es la definición. Para esto tomé a Fanny Lafontaine, una catedrática de Derecho y titular de la Cátedra de Investigación en Justicia Penal Internacional y Derechos Fundamentales de la Universidad Laval de Canadá. Y ella lo primero que dice es una advertencia. Cuando analizamos este tipo de genocidios no podemos caer en la trampa de pensar que lo único genocidio que existió es el Holocausto. Hay muchos genocidios que no tuvieron lugar en tiempos específicos y asesinatos en masa, como por ejemplo Ruanda o el Holocausto judío, pero que sin embargo son genocidios. En general, los genocidios cuando son coloniales son procesos lentos en los que la política de destrucción de los pueblos indígenas se lleva a cabo sin prisa, pero sin pausa. ¿De acuerdo? Pueden durar décadas, como lento, ocurrió. pero seguro.
Exactamente, exactamente. Lo que no se le puede negar es el éxito. De hecho, la destrucción de estos pueblos ha sido casi total. Lo que pasa es que en ese casi, por suerte, es en donde les descubrieron los crímenes, porque si hubiera sido total, como hicieron los holandeses en las Antillas, por ejemplo, no habría ni siquiera investigación. Los actos de violencia y la intención de destruir son estructurales, sistémicos y afectan a más de una administración y a más de un líder político. Es decir, no están en la cabeza de un loco, sino que son una política de Estado, como ocurrió en Canadá. Entonces, el genocidio, para el derecho internacional, es tanto un delito que implica responsabilidad penal individual. Esto lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, el genocidio en Sarajevo, el genocidio de Bosnia, en el cual se dieron las condenas individuales, pero también es un acto que implica responsabilidad del Estado. Y esto tiene que ver con el Estado canadiense, algo muy interesante que hasta en un punto te da risa cuando lees esto, te da risa, indignación, pero también llama a cómo nosotros culturalmente estamos construidos. Vieron que, por lo menos me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, que creemos que los canadienses prácticamente cagan sin olor. O sea, son impecables. Tienen un montón de premios Nobel. Hacen todo bien. Son como lo que Estados Unidos querría ser, o que nosotros quisiéramos que fuera Estados Unidos, que vas como inmigrante. Pero aparte se afianza, Estados Unidos justo lo afianza en cada película donde hablan de canadienses. Totalmente. Es como, no, son impecables, son súper buenos. Y yo no conozco ningún canadiense. No lo he podido comprobar. Hay muy poquitos. Yo siempre creí que era por el frío, porque por el puto frío nadie se quería ir a vivir a Canadá, porque viste que buscan gente para irse a vivir. Pero ahora me di cuenta que es porque masacraron a la mitad de la población potencialmente. O sea, si no hay canadiense, café, no puedes vivir aquí. Bueno, exactamente. Vamos a ver que no sos ni persona. Entonces, ¿qué pasa? Esto no nos pasa solo a nosotros. Y eso es muy llamativo. Y esto es parte del shock que produjo todo lo que Ale después nos va a contar en el episodio. Los canadienses están convencidos de que ellos no son racistas, de que ellos son los defensores de los derechos humanos universales y de que ellos no tienen pecados. Esto que ocurrió y que vamos a ver en el episodio de hoy ha sido un shock para la sociedad canadiense, porque ellos se identifican a sí mismos como mejores que el resto. Entonces, cuando vemos que hay un Estado que por un lado les da la sensación de esa superioridad moral y que por el otro lado está cometiendo estos crímenes, es mucho más chocante. Así es. Entonces, vamos a ver que el genocidio abarca una serie de actos letales y no letales, ¿ok? Incluidos los actos de muerte lenta. Y la autora define 5 formas de comportamiento prohibido, de los cuales el asesinato es solo una. Otros son infligir daño físico y mental, como el abuso sexual y el maltrato de niños, que lo vamos a ver que ocurrió sistemáticamente durante 150 años, imponer condiciones de vida diseñadas para la destrucción física, como por ejemplo la hambruna, la falta de alimentos, de agua, la falta de atención médica adecuada, imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos, como vamos a ver las esterilizaciones forzadas, y trasladar por la fuerza a los niños de grupo, sacándolos de su lugar, para que no sean de la sociedad canadiense, pero tampoco puedan ser nunca más parte de su sociedad de origen. Volverlos descastados absolutamente. ¿Ok? Todo esto, todas estas condiciones se cumplen en la política que llevó adelante Canadá durante todos esos años. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito. Viendo todo esto, prepárense, van a ver que viene de comedia. Pobre Lorx, el trabajo que va a tener hoy es enorme. Voy a salir llorando. Oye, Vasco, Sí. fíjate que tuve una plática con un familiar muy cercano cuando estaba estudiando este pedo. Y yo le planteaba que pues obviamente la Iglesia Católica no estuvo en el control total de todas las instituciones que tenían fueron indígenas, al menos 5 grupos religiosos. Yo, bueno, no conozco los 5, pero conozco la Católica Romana de Canadá, tenía el 60%,
la Iglesia Anglicana de Canadá el 30 y la Iglesia Unida de Canadá la marcan como con el 10. Ujú. Entonces, más o menos son las que pues han de haber tenido más, Sí, probablemente. más personas, ¿no? Bueno, yo creo que las encerraron en 3, ha de haber habido más, pero como ellas tenían más porcentajes, bueno, las destacaron ahí en el informe. Pero lo que yo le decía a esta persona era que me impresionaba mucho cómo la Iglesia Católica constantemente se ve involucrada en este tipo de cosas, porque no es la primera vez que pasa. El tema de internado y educación. ¿Dices? El tema del trato a los indígenas, como lo vamos a ver aquí, porque entonces, a las poblaciones originarias en todos lados, en Asia, en África. Sí, y de distintas religiones. Pero pero a mí me impresiona mucho esta manera de trabajar, ¿no? Esta de hacerlos menos, de no tienes alma, no eres una persona, todo este trip que va junto con el Estado, porque no nada más es la iglesia, tienen que ir juntos, ¿no? Entonces yo le planteaba eso y me decía, es que esa no es la Iglesia Católica. Esa no es la Iglesia Católica. No. ¿Qué es? La Iglesia Católica no es eso. Esos son individuos que andan ahí y que están metidos ahí y que son malos. Y decía, güey, no puedes justificar. Fue sistemático y organizado. Pero siempre es sistemático. Sí tiene un punto, porque la iglesia siempre ha estado enfocada a pues no sé, a una buena educación, porque le gusta que salgan bien abusados. Madre, me gusta. Me gusta mucho. A mí lo que me impresiona en este caso es que decime por favor que ese era el chiste negro que tenías preparado. Bueno, menos mal. ¿Es ahora o es después? Porque si íbamos a más de eso, yo no sé si estábamos listos. Ok, me gustó. La iglesia mucho. Siempre ha estado preocupada por eso. Siempre. Excelente. Sigue estando. Muy bien. Pero fíjate, el punto que me llama la atención es que no mames, güey. O sea, tú como institución dices, bueno, mi sistema provocó que se murieran 2 personas. Bueno, algo está mal en el sistema, ¿no? O sea, hay que cambiarlo. Pero un sistema que se te mueren 2 personas cada 3 días o cada 5 días y de repente son miles y no haces nada, eso habla mucho de que el sistema está por encima de las personas, porque estos individuos no eran, como lo vas a decir, no eran tratados como personas, no. ni considerados. De hecho, legalmente no eran personas. Legalmente no eran. Entonces, a mí eso me impresiona mucho. ¿Cómo puede ser que continúes con un sistema que es fallido desde hace un chingo y además te calles la boca? Porque les importa 3 carajos. Exacto. Pero también sabes que me sorprende mucho, güey, que en su mayoría son niños. Ah, sí, o sea, en su mayoría siempre son niños y es como, ¿cómo puedes hacer eso a un niño y estar tranquilo y después decir, no, es que es gente que no nos representa, pero esta gente te representa porque está ahí adentro y no es uno. Es uno y otro y pasan años y pasan siglos y sigue siendo el mismo una y otra vez. Entonces, ¿cómo puedes justificarlo? ¿Cómo puedes seguir diciendo, aquí no es? Pero la cantidad de cadáveres de bebés que aparecieron enterrados en iglesias en Irlanda, por ejemplo, te da la pauta de lo poco que les importa. O sea, no. Bueno, tal vez es porque necesitan angelitos. Bueno, son buenos produciéndolos, entonces lo que no. Sí. Lo que producen, ¿sabes? Ese es el problema, como que es una producción masiva. Una producción masiva, como que dicen, tenemos que asegurarnos que hay alguien que se lleva las almas para allá arriba. Hay que generar. Qué fuerte, cabrón. Sí, el tema es que quizás no hay tanta demanda hoy en día, entonces están como con mucha producción y están cortos de demanda. Bueno, vamos a contar un poquito qué era el sistema de escuelas residenciales, que es el objeto principal de nuestro episodio, además de los chistes horribles de Lorx. El otro objeto principal de este episodio es hablar de las escuelas residenciales. Entonces, el término escuelas residenciales se refiere a un sistema escolar, qué sorpresa, ¿no? Extenso, establecido por el gobierno canadiense y administrado por iglesias, que tenía por objeto nominal educar a los niños indígenas. Tienen un concepto medio trastornado de lo que es la educación, pero vamos a ver por qué. Los objetivos reales eran
adoctrinarlos en la forma de vida eurocanadiense y cristiana y asimilarlos a la sociedad blanca dominante. Este sistema empezó en la década de 1880 y terminó recién en 1996, en que cerró la última de esas escuelas. O sea, más de 110 años existieron las escuelas residenciales, ¿ok? El sistema, entre otras cosas, separaba por la fuerza a los niños de sus familias durante periodos muy prolongados, les prohibía reconocer su herencia cultural, les prohibía con castigos físicos, como vamos a ver, hablar sus idiomas. Estamos hablando de personas que vivían en reservaciones que no conocían la lengua inglesa y se les prohibía, y digo la lengua inglesa porque en general, también se trataba en esta misma, obviamente sin la misma violencia física, pero también se menospreciaba al francés y se buscaba priorizar la lengua inglesa. Los niños eran güeritos, nada más era un poquito menos. Exactamente. Severamente castigados si se infringían estas reglas estrictas. Hay además antiguos alumnos de estas escuelas porque muchos viven, como les decía, hasta 1996 existieron. Muchos han hablado de abusos horrendos a manos de personal y de alumnos más grandes, instruidos por el propio personal, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y abuso psicológico. Les recomiendo mucho el documental Canada's Dark Secret, en el que, producido por Al Jazeera, está de libre acceso en YouTube, son 40 minutos, y en él hay testimonios en los que cuentan las violaciones sistemáticas a las que eran sometidos, en el que cuentan cómo no se permitía que entre hermanos se pudieran juntar, por supuesto que no se permitía que hablaran en su idioma, no se permitía o se los avergonzaba para que si algún padre se atrevía a acercarse a visitarlos, no los pudieran ver, y además de que los tenían trabajando casi como esclavos todo el día. La educación que se les proporcionaba era, por supuesto, absolutamente inadecuada, solo se le daban grados inferiores. El centro de la educación era la oración y el trabajo manual en la agricultura, la industria ligera, por ejemplo, carpintería, y el trabajo doméstico, la costura de ropa, no, además, con una separación absoluta entre hombres y mujeres que hacía que los volviera absolutamente inadecuados incluso para las más básicas interacciones sociales. Hay testimonios que dicen que la gente que salía de estas escuelas estaba totalmente o absolutamente poco preparada para ser padres, para criar a alguien, porque no habían tenido vínculos sociales que no fueran motivados por el castigo. Se rompían los lazos familiares, por lo que les decía, porque al sacar a los chicos, esos chicos perdían toda su cultura y cuando volvían eran parias, no podían seguir viviendo en sus sociedades. Esto generó, por supuesto, la pérdida enorme en cuanto al idioma y en cuanto a las culturas propias. Y a partir de 1990, recién, el gobierno y las iglesias involucradas, que fueron principalmente anglicana, presbiteriana, unida, católico-romana, comenzaron a reconocer su responsabilidad en un plan educativo diseñado específicamente para matar al indio en el niño. Matar al indio en el niño. ¿Okay? En algunos casos fue meter al indio en el niño, pero bueno, eso no lo vamos a profundizar. Eso ya no vamos a hablar. No. Al está llorando. No, por favor. Es que a él no le salen estos chistes, entonces... No, güey, no, ya lo vi, ya vi que sufre mucho. Bueno. Imagínate para ellos. Güey. Eran duros. Era duro. Sí. Casi siempre. Los canadienses que iniciaron con esto en el siglo XVII, en los que se formaron las primeras escuelas residenciales, porque si bien están institucionalizadas recién a partir de 1880 por ley, ya empezaban a existir todavía en las colonias en el siglo XVII, se debieron a que la iglesia, las distintas iglesias, traían la suposición de que su propia civilización, como les decía en el caso de la eugenesia, era el pináculo de los logros humanos. Entonces, interpretaron que las diferencias socioculturales entre ellos y los indígenas era una prueba
de que los habitantes de Canadá eran ignorantes, salvajes, no como ellos civilizados que hicieron todo esto, y que tal como si fueran como niños necesitaban orientación. Entonces que la se diferencia pusieron... es que ellos tienen un Dios que si se arrepienten los perdona y los Claro, indígenas totalmente. no. Ah, bueno. Totalmente. Sí, Eso, pero si se Perdón. arrepienten de corazón. Perdón por no haber dado Sí, cuenta. ellos sí se arrepentían de Sí. corazón, pero pues no Entonces, pasa nada. La siguiente vez que lo vuelva a hacer, me vuelvo a arrepentir de corazón. Y ya. Pues Exacto. sí, Exacto. pues sí. Entonces, eso me hace acordar al chiste, se lo vieron al chiste de Jesús con la nena que le está diciendo, ese que está ahí en el cielo es el que mató a tu familia y a vos y está acá porque se arrepintió antes de morir. ¿Lo vieron? Es muy bueno. Es muy, No, muy, pero me muy, imagino muy ¿No era de perfectamente. gracioso. Backdoor? No, yo lo vi en nuestro grupo de herejes de escuchas que los Backdoor invitamos a que está- se suscriban. Sí, Hay Backdoor uno de está Backdoor muy bueno. Hay uno buenísimo. Buenísimo Oye, pero de aquí eso. está Hitler. Sí, Pero se pero se arrepintió. disculpó antes de morirse. Hijo de la Sí. chingada. Pero ¿dónde está mi mamá? No, es que ella se murió rápido y ya no ya no se alcanzó a disculpar, entonces no pudo entrar aquí. Y además Qué lindo. comió carne en vigilia. Ajá, No mames. comió cerdo. Sí. No, Ah, qué ganas de ir Muy al mal. cielo, ¿no? Es como súper tentador. Ojalá exista. Ojalá exista. No, Bueno, güey. Bueno, ¿sabes ya qué? dale, Sí me ya dale, ya dale. luego pienso, sí me gustaría porque tienen cadenero. Y donde hay cadenero siempre es como, ha de estar interesante allá adentro. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Te da Vasco, ganas igual, de conocerlo. igual y alguno de nosotros tres podríamos ser el cadenero del infierno. ¿Vos decís? Yo la Estaría veo al chingón, Lord. güey. Sí, Sí. Sí, yo la Estaría veo al chingón. Lord. diría, no, tú no. Tú no porque estás mal vestido. Ok. Así, me gusta. No dejaría entrar a los de Madero. Bueno, el primer ministro canadiense, John A. Macdonald, no McDonald's, no es que vendía hamburguesas, John Tiene A. hambre, alguien McDonald. tiene En- hambre. es la 1 de la mañana y no comí. Encargó al periodista y político Nicholas Flood David que estudiara las escuelas industriales para niños indígenas de los Estados Unidos, que eran básicamente lo mismo. La recomendación que hizo David después de este estudio fue seguir el ejemplo estadounidense de civilización agresiva. Me gusta, ¿no? Es como que hay una contradicción entre las dos muy Sí, interesante. Civilización agresiva, que condujo a la financiación pública del sistema de escuelas residenciales. David dijo textualmente, por favor, les pido que presten atención. A ver. Si se quiere hacer algo con el indio, debemos atraparlo muy joven. Los niños deben mantenerse constantemente dentro del círculo de las condiciones civilizadas. ¿Ok? Teniendo en cuenta que, según se supone, murieron alrededor de 6.000 niños dentro del sistema de escuelas y que más de un 25% de los que salían morían después al poco tiempo, realmente no sé si los mantuvieron dentro del círculo de las condiciones civilizadas. Quizás cuentan los cementerios o las fosas comunes en ese círculo, pero bueno, me parece que no funcionó. Pero eso dijo en 1879. Pero además están dejando fuera a los que sobrevivieron y se suicidaron por También, los claro, pinches sí. pedos psicológicos que quedaron. Por eso ese es un Totalmente. dato que está No solo, o sea, altísimo. no solo pasaba eso, también tenían problemas de drogas y alcoholismo súper heavy antes de que pasaran a este último paso de ya no puedo vivir así, me mato. Y luego Totalmente. tampoco se pueden incluir en la sociedad porque pues vivieron en un pedo bien Eran raro. tierra ¿sí? de nadie, se volvían tierra de nadie. O sea, su intención de Parias totales. colonizarlos, por así decirlo, los convertía en nada. O sea, su pueblo ya no los aceptaba. Ellos se sentían fuera de ese pueblo y la gente con la que habían sido educados era como, no. O para lo que habían sido educados era como, sí, pero es que sigue siendo moreno. Si sigues teniendo el pelo lacio y largo, no funciona así. Totalmente. Entonces, Tengamos en cuenta que estamos hablando de épocas en las que ya se estaba escribiendo sobre los derechos universales y si bien lo más fuerte ocurrió después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ya empezaba a haber muchos autores que escribían sobre esto. Sin embargo, en 1920 se dicta la primera ley indígena en la cual se hizo obligatorio que todos los niños indígenas asistieran a una escuela residencial, todos, y era ilegal que asistieran a cualquier otra institución educativa. ¿Ok? El propósito, como les decía, era eliminar cualquier aspecto de la conducta de la cultura indígena. Como dice Lorx, tenían que tener el pelo corto,
vestir uniforme, no eran tratados por un nombre, sino por un número. No sé si les suena este tipo de uso. No se los tatuaron porque no querían gastar, pero fue lo único que le faltó. Y los días estaban absolutamente regulados por horarios. Los que querían era que estén todo el día trabajando para que no tengan interacción entre ellos. Los niños y niñas se mantenían separados, incluso si eran hermanos, lo cual hacía que no interactuaran, solo podían saludarse en el comedor, por ejemplo. Es decir, destruían el único lazo familiar que podían tener si tenían un hermano ahí, porque los padres no podían visitarlos. Si los visitaban, se hacía todo lo posible para que no los pudieran ver. Entonces, los anulaban completamente. Cuenta el jefe Bobby Joseph de la Indian Residential School Survivors Society, o sea, la asociación de sobrevivientes de estas escuelas residenciales, que no tenía idea de cómo interactuar con las niñas y que nunca llegó a conocer a su propia hermana más allá de un simple saludo en el comedor. A ver, yo tampoco tengo idea de cómo interactuar con mujeres, ¿eh? Eso, digamos, no es que... Me casé de suerte. Eso. Pero sí. Quedamos aislados en una isla y bueno, no tuvo más remedio. Pero más allá de eso es espantoso lo que dice Bobby Joseph. Pese a que estos chicos llegaban a las escuelas sin conocer otro idioma, tenían prohibido hablarlo, los castigos eran físicos, como les decía, no recibían la misma educación que la población general, tenían muy poca financiación, se centraba en la habilidad práctica. Esto es muy interesante. Asistían a clases a tiempo parcial, no iban a clase más que unas pocas horas por día, y el resto estaba dedicado a trabajar para la escuela. Se encargaban de la limpieza, las niñas y los muchachos del mantenimiento general y la agricultura. Lo que se dice, lo que se supone de varios informes, es que estaban tan mal financiadas que si no hubieran usado el propio trabajo esclavo de los niños a los que tenían a la fuerza ahí, no hubiera existido el sistema. No podía sobrevivir el sistema porque no tenían cómo hacer funcionar las escuelas sin ese trabajo esclavo de los propios chicos. Los alumnos, como mucho, llegaban al 5º grado, pese a que los tenían entre los 5 y los 18 años ahí adentro. Es decir, los tenían más de 10 años y solo aprendían un nivel como hasta de 5º grado de primaria cuando salían. Se les desalentaba que siguieran una educación superior. A los 18 años los largaban crudos a la sociedad como habían salido, como dice Lorx, con muchos problemas de alcoholismo y obviamente muchos recurrían a la delincuencia porque realmente no había nada, no tenían dónde volver, no tenían familia. No, y porque eran morenos y los morenos hacen delincuencia, es normal. Sí, güey, es común. eso también es cierto. Pero yo creo también de hecho, vos que estás justo robando eso con el podcast. afianzaba. Sí. Yo creo que también eso afianzaba la idea que venían teniendo, ¿sabes? Como esta es una paria, salen, roban, son drogadictos, son alcohólicos, ¿ves cómo si son? ¿Ves? Porque Claro, si necesito totalmente. Claro, pero es que aparte, pero claro, eso se usa en todo, se usa en los Estados Unidos para justificar la desproporcionada cárcel que sufre la población afroamericana o los indígenas con los problemas con el alcohol. Sí, claro. Es que si generas este tipo de presión social a una minoría así, a cualquier minoría, y la tratas de esta manera, pues ¿cómo quieres? No justifico el que esté eso, pero una sociedad, una minoría que está oprimida y que está controlada de esta manera para que sea la carne de cañón del pueblo, pues en algún punto se te va a voltear. O sea, porque imagínate todo el reproche que tienen social, ante el gobierno después de todo lo que vivieron. Híjole, no creo por que no suerte lo no fueron todos y muchos se dedicaron a combatir esto, a denunciarlo, a actuar en consecuencia, a hacer subsistir sus propias, porque además esto, más allá de que decíamos que al principio que fue exitoso porque redujeron en lo cultural fue un fracaso. Las comunidades siguen existiendo, las culturas sobrevivieron porque una cultura no se mata así, no se mata a la fuerza así, hasta que mientras quede uno va a subsistir. Bueno, algunas cosas, ¿no? Ya hablábamos del abuso sexual, como les contaba, los invito a que vean esa película para
escuchar los testimonios porque realmente son espantosos. Eran, por supuesto, golpeados, atados, encadenados a sus camas. Se les metían agujas en la lengua si hablaban sus idiomas nativos. Obviamente vivían hacinados, sin atención médica. Escuchen esto. En 1907, o sea, apenas 27 años después de que por ley se habían creado, hubo un inspector médico del gobierno llamado P.H. Bryce. 1907, duraron 90 años más las escuelas después. Él informó en ese momento que el 24% de los niños indígenas previamente sanos que ingresaban a las escuelas morían. ¡A la mierda, güey! Y esto no incluía a los niños que murieron en su hogar, a donde eran enviados cuando estaban gravemente enfermos. Si se enfermaban mucho, los mandaban de vuelta a que se murieran en la casa para que no murieran. Que se mueran en su casa. Exacto. Que ya los entierren. Madre. Él informó que entre el 47% de la reserva Peigan de Alberta y el 75% del internado Files Hills en Saskatchewan, de los estudiantes que eran dados de alta, morían después de regresar a su casa. Siempre me tocan los nombres difíciles a mí. Sí, es lo que te iba a decir. Después, cuando le toca a Alejandro, son González todos. Son todos los indígenas que se pusieron González. Güey, es que yo les paso el apellido, lo tropicalizo. Bueno, oyeron los números y esos 1907 no hicieron nada con esa información. Agravaron la situación. ¿Ok? Bueno, lo que se dice es hasta qué punto el Departamento de Asuntos Indígenas que existía y los funcionarios altos de la iglesia desconocían estos abusos. Sí, o sea, siempre se lo trató hasta los últimos años como hechos aislados, pero realmente se puede ver que era sistemático. ¿Ok? Bueno, cuando los inspectores y funcionarios expresaban la alarma por esto, eran quitados de sus cargos. Prometían mejoras en las escuelas, pero nunca ocurría, porque además, como las iglesias eran quienes las controlaban, se les daba mucha autonomía, al menos hasta 1960, en que se les empezó a quitar. La iglesia estaba convencida, las iglesias, de que los indígenas tenían una sola oportunidad en la vida, que era convertirse al cristianismo, acabar con sus culturas y volverse súbditos británicos civilizados. Estamos hablando de la actualidad, ¿verdad? Claro, me confundí. claro, Está cabrón, sucede lo mismo. Supuesto, y estamos tenemos hoy en día presidentes en países de Latinoamérica que niegan la gravedad de los casamientos infantiles a la fuerza, ¿no? Con lo cual, desproporcionados dentro de las poblaciones indígenas, con lo cual no estamos muy lejos de esa realidad. Los efectos devastadores de las escuelas residenciales se empezaron a reconocer. ¿Ok? Entonces, en 1951 se da una enmienda de la Ley de Indias por la cual se abandona el sistema de trabajo escuela de media jornada, pero en lugar de terminar tiempo completo. En lugar de terminar con esto, los pasan a los chicos al sistema de bienestar infantil. Como no se consideraba que los indígenas pudieran comportarse como adultos porque tenían la mentalidad de niños, la ley los pasa a todos a cuidado del Estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución que tienen? Como todos pasaron al sistema de bienestar infantil, en la década del 60 se da lo que se llama el SCOOP, que de nuevo los invito a ver los testimonios de esa película que nombré, porque hay gente que lo cuenta de primera mano, como lo que empezó a hacer la policía y los servicios sociales de los ministerios, iban a pueblos. Hay un caso que cuenta, hay un policía que es como uno de los que lleva adelante el documental, que tiene estrés postraumático pasado en su jubilación por un recuerdo que tenía bloqueado de cuando tenía 22, 23 años y empezó a trabajar en la policía, y lo llaman de los servicios sociales para que vaya a una casa dentro de una reservación, les golpee la puerta, la madre abre con la nena llorando en brazos y el policía se la saca, se la da a los servicios sociales suben a un auto y se la llevan para que no la vean más, para mandarla a estas escuelas a la fuerza. Hay otro testimonio de cómo levantaban chicos en la calle que habían ido a comprarse un helado, los levantaban y se los llevaban porque se llamó el scoop o la captura de los 60, en la que sin consentimiento y a veces ni conocimiento de los padres levantaban a los chicos y se los llevaban.
a los sistemas de bienestar social. ¿Okay? Estamos Yo vi hablando de una historia, Sí. justo es un chico que iba con sus primos, eran como 4 o 5 niños que iban a la casa de la abuela y tenían que cruzar una parte de la reserva y tal, y les ofreció ride, alguien les ofreció ride y les dijo, yo los llevo, y los niños dijeron, no, estamos bien, caminamos, no, los llevo y les compro un helado. Entonces dijeron que sí, y se los llevaron a estas escuelas. Y claro, uno de los sobrevivientes dice abuso sexual, abuso emocional, psicológico, todo tipo de abuso. Y mientras sucedían las cosas, yo decía, ¿por qué nadie me extraña? Claro, porque no sabían. Los papás pensaban que habían sido secuestrados, asesinados, lo que sea, y pasaron años antes de saber que se lo habían llevado a estas escuelas. Entonces perdió a su familia por completo. Cuando salió ya estaba, lo que decíamos hace un momento, ya estaba en la nada, ya era un limbo. Y fue justo así, como lo dices. O sea, hay 1000 historias de ese estilo. Totalmente. Sí, claro. Y eso los sobrevivientes, ¿no? Sí. Los que tienen la suerte de Ale contar. está sufriendo Voy a sufrir con este Ale episodio sufre, más Ale que sufre. en otros, Y aparte güey. yo lo veo con su cervecita así de que, por favor. No, güey, es que Ayúdame Él a comete el terminar error esto. de no venir ya borracho al episodio. Lo hizo una vez. Una vez Con tu hicimos un papá. sin libros que todavía no salió y lo hizo borracho. Fue muy valioso. No sé cómo terminó vestido, pero en estos episodios para amargarse no se emborracha antes y es un error. Es un error. Él güey, si yo debería. me emborracho en esos episodios termino chillando, güey. Mejor no me emborracho, güey. Viene No, pintado de indígena, ¿no? Pobrecito. Con Sí, un- Sí, termina güey. así, se Sí. suelta el pelo. No, güey. Este tipo Bueno, de temas. En 1900, hasta 1951, las leyes, vuelvo un poquito para atrás para contar algo que es interesante y que va Venga. atado a lo demás. Las leyes definían a una persona, esto es buenísimo. Vos querés ser claro, o sea, vos querés hacerle bullying a alguien desde la ley, no hay mejor forma que esta. ¿Cómo se definía persona en Canadá? Como individuo distinto de un indio. Hijos de su pinche madre, güey. ¿Es en serio? Sí. Así definía la ley a la persona. Todo lo que no sea indio es persona. No Eso seas decía la ley. mamón, güey. Sí. Entonces, los pueblos Hijos de la indígenas ¿Y chingada. los animales dónde entran? No, entran en individuo. estaban No en arriba. indio. Estaban Sí. Sí. No. Todos los pueblos indígenas, entonces, por esta legislación, se consideraban protegidos por el Estado. Entonces, a partir de los 60, para darle un poquito más de libertad a esto y para integrarlos, se genera un sistema de emancipación, por el cual un indígena, perdón que me ría, pero yo no puedo evitar reírme al leer esto por lo absurdo. Una persona indígena un indígena podía convertirse en ¿Qué persona. estás diciendo? Un indígena podía convertirse en persona, ganar el derecho al voto y ser ciudadano si se asimilaba voluntariamente a la sociedad europea canadiense. Tenían que renunciar expresamente a su herencia cultural, a sus idiomas y aceptar los beneficios de la sociedad civilizada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se dieron cuenta de que había gente dispuesta a hacer esto, lo que empezaron a hacer es, cuando los empezaron a integrar y empezaron a permitir que los que salían de estas escuelas ingresaran a las escuelas públicas, los empezaron a desaconsejar que fueran a la universidad. Es decir, incluso si estaban preparados. ¿Por qué? Porque para esto se tenían que emancipar y si se emancipaban conseguían el derecho al voto. Y la verdad que no les convenía mucho que votaran, porque no creo que hubieran votado este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, volviendo para atrás también, se empezó a generar esta emancipación, pero muchos no la aceptaban. Entonces, se dictó una nueva ley que permitía que se los emancipara sin su consentimiento, obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, se los emancipaba sin Pinche consentimiento. atropello, güey. No Sí. mames. ¿Para qué? Para que perdieran la condición de indios y no recibieran más beneficios. Esto hizo Claro, que hubiera güey. profesionales. Esto fue Claro, güey. a partir de 1930. Y entonces, luego viene lo que yo les digo, que cuando se dan cuenta de que empiezan a aparecer médicos que eran indios, por ejemplo, dicen, no queremos tantos. Entonces empiezan de vuelta a desestimular y ahí
es cuando se creía que iban a caer estas escuelas y ganan un nuevo furor y viene lo del scoop, lo de la caza forzada de personas. Hablo de caza porque realmente era eso. Y una cacería tal cual. Sí. Bueno, los que la llevaban peor, ¿quién es? ¿Quién es el que lo puede llevar peor aún en la más mierda de una situación de estas? ¿Quién la va a llevar un poquito peor la situación? Yo creo que vos vas a adivinar, Lorx. No sé. Las mujeres. Yo iba a decir los papás, pero No, luego pensé en las mujeres. Las mujeres. O sea, si podían hacer que fuera peor, aún entre los indígenas y el maltrato, a las mujeres les tocaba peor, ¿ok? Entonces, la ley, güey. Pues porque no teníamos derechos. Las mujeres siempre han sido las que han tenido más derechos en toda la sociedad. Sí, ¿no? Sí. Imagínate si los indígenas no eran personas. Después rompen monumentos. Se quejan, güey. Sí, y rayan. Si los indígenas no eran personas, imagínate una mujer indígena. Claro. Que probablemente tampoco era persona para los indígenas, ¿no? Porque tampoco vamos a entrar. O sea, tampoco creo que fueran los capitanes No. No. Bueno, entonces, eran la ley de Indias, en la sección 12.1b, decía que una mujer india que se casara con un hombre no indio perdía su condición de india, al igual que sus hijos, pero si una mujer no india se casaba con un hombre indio, se convertía en india. O sea, no es que mejoraba, no es que cambiaba la condición de... No. Eso partía directamente del hombre, de con quién se casara. Entonces, 1920, Duncan Calvel Scott, superintendente de asuntos indígenas, dijo: nuestro objetivo es continuar hasta que no haya un solo indio en Canadá que no haya sido absorbido por el cuerpo político, y hasta que no haya cuestión india y hasta que no haya ningún departamento indio. ¿Ok? Pensé que iba a decir el cuerpo católico. No. Absorbido por se lo dieron a 4 católico. o 5. Ellos se encargaban después, ¿no? A partir de 1969, como les decía, empiezan a disminuir la cantidad de escuelas. Para 1970 había 56. Para 1980 quedaban 16. Y para 1990 quedaban 11. En 1996, cuando termina, la única que quedaba era la Gordon Reserve Indian Residential School de Saskatchewan, que fue cerrada y demolida. Claro, lo lograste. No querían que se encuentre. En 1999 ya no quedaba ninguna. Los canadienses lo ven como un pasado desvinculado de los acontecimientos de hoy, hasta que venga lo que va a contar Durán. No quiero cerrar para ir a lo que está pasando hoy en día y a lo que pasó a partir del 1996, sin volver al punto original de la eugénesis. Y entonces les quiero contar, antes de terminar, que en 1928 y 1933 expresamente en Canadá se aprobó la ley de eugenesia, en la que se decía que se podía esterilizar por la fuerza a incompetentes mentales, presidiarios, indigentes, jóvenes rebeldes, madres solteras, aborigen y cualquier interno de las escuelas que estábamos nombrando, sin importar su edad. Gracias a la presión de la Iglesia Católica y de la Anglicana, a los indígenas se los relegó sistemáticamente a esa categoría, tratándoselos como personas mentalmente retardadas. ¿Ok? Así lo decía la ley. Y cantan a la luna. Para que estuvieran bajo la tutela del Estado de Canadá. La esterilización fue masiva, con lo cual muchas generaciones no pudieron reproducirse, con lo cual se iba extinguiendo de manera efectiva. En Alberta se aprobó la ley de esterilización sexual en 1933, autorizando la esterilización obligatoria de toda persona aborigen o recluida en las escuelas residenciales, a la voz, o sea, a la decisión del director del centro, que siempre era un clérigo. ¿Ok? Se esterilizaron cientos de hombres y mujeres entre 1933 y 1975, cuando se derogó la ley. Eso les facilitaba porque así ya no había pruebas. Exacto. Y George Darby, un misionero de la Iglesia Unida, le dijo a Ed Martin: tú eres que era un indígena converso en anglicano, le dijo: tú eres un buen anglicano, Ed, debes tener muchos hijos, solo esterilizo a los paganos. ¿Ok?
Y hay un relato de Steve Sampson, un anciano Cowichan. Esto está tomado en 2005, este testimonio, no en 1650, que dijo, tengo 2 hijos y ambos fueron esterilizados. El mayor en 1975, cuando tenía 4 años. Y el menor en 1981 a los 9. Los esterilizaron porque ambos eran descendientes de los jefes legítimos del territorio. El gobierno nunca cejará en sus empeños de borrarnos del mapa. Entonces, no quiero dejar de decirles que recién en 2019 la Columbia Británica puso fin a las alertas de nacimiento en caso de bienestar infantil. Las alertas de nacimiento era algo que le permitía a las agencias de bienestar infantil y a los hospitales señalar a las madres de alto riesgo sin su consentimiento para sacarle a los chicos. Los cálculos y las estadísticas marcan la desproporción que hubo en indicar a estas madres cuando eran indígenas. ¿Okay? Y no quiero cerrar sin contarles esta cita de un sobreviviente de una de estas escuelas. Cuenta que, refiriéndose a una monja, la hermana Mary Baptiste tenía un suministro de palos tan largos y gruesos como tacos de billar. Cuando me escuchaba hablar mi idioma, levantaba las manos y me lanzaba el palo. Todavía tengo golpes y cicatrices en mis manos. Tengo que usar guantes especiales porque el frío me duele mucho en las manos. Intenté con todas mis fuerzas no llorar cuando me golpeaban y todavía puedo apagar mis sentimientos y tengo suerte. Muchos de los hombres de mi edad o no lo lograron, se suicidaron o murieron violentamente o el alcohol se los llevó. Y no era solo mi generación. Mi abuela, que tiene más de 90 años, hasta el día de hoy le resulta demasiado doloroso hablar de lo que sucedió en la escuela. Y con eso los dejo. Me voy a emborrachar. Y con eso cierro para que Ale pueda llorar. Yo les cuento que también dentro de estas escuelas empezaban a hacer experimentos científicos. Uno de los experimentos que se hicieron fue acerca de nutrición y alimentación. Entonces, la intención de los doctores o científicos que hacían estas pruebas era demostrar que los indígenas estaban mal alimentados y estaban mal alimentados porque no estaban educados y no sabían cómo debían comer, pese a que eso no era verdad. Y entonces, dentro de estas escuelas, ellos hacían pruebas como llenarlos de multivitamínicos, más de lo que debían de consumir, o al revés, quitarle todo tema de proteína y vitaminas para ver cómo respondían. Esto fue, si se acuerdan, ¿ya pasamos a los nazis o estamos hablando todavía? Bueno, el código Nuremberg fue hecho en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el año en que empezaron los experimentos en Canadá. Wow. O sea, ya estaba allá afuera y ellos dijeron, sí, mira qué hago con tu... Bueno, viste que los americanos se llevaron a muchos científicos nazis para trabajar en la investigación espacial y en muchas cosas. Capaz a los canadienses le quedaron los resabios y se llevaron a los investigaban cuestiones alimentarias y bueno, les tocaron eso, ¿no? Capaz fue eso. Sí, ellos... Capaz si no hubiera llegado un canadiense, en lugar de llegar un canadiense a la luna, lo que ocurrió fue que les dieron multivitamínico para matar a niños en escuelas. Alimenta mal, vamos a ver cómo funciona todo lo malo en ellos para hacer lo contrario para la gente de Canadá que sí queremos que se quede y sobreviva. Para las personas. Para las personas, no esto que no sé qué es. Exactamente. Pero sí, era eso. Y fueron experimentos en 6 internados. O sea, no fue en uno, no fue con un grupito. Inclusive, como todo experimento, tenían un grupo de base al que podían quitarle o ponerle cosas en alimentación y a los demás les ponían otro tipo de alimentación y probaban otro tipo de Pero no dijimos que el Estado y la Iglesia no sabían nada de esto. ¿Cómo puede ser que haya pasado en 6 lugares? No sabían. De manera aislada. No, yo no entiendo eso. No me dan los números. Sí, no sabían, obvio. A mí me impresiona la postura de la Iglesia ante toda esta situación, porque veo la postura del gobierno de Canadá hoy en día y si bien son patadas de ahogado porque el mal está hecho, pues han tratado al menos de
de indemnizar a esas personas, ¿no? A los que sobrevivientes. Sí, tampoco les quedó más remedio. Claro que no, pero lo hicieron, ¿no? Pero la iglesia no hace ni madres, güey. O sea, ¿no? Eso me impresiona mucho. De hecho, todas estas semanas que se habló de esto, no dijo nada Bergoglio. No dijo nada, güey. No, el gobierno canadiense le extendió una carta al Vaticano y brillaron por su ausencia. No, es que Bergoglio está muy ocupado en decir que la propiedad es un derecho secundario y que no hay que hacer inversiones en países que son paraísos fiscales, pese a que el Vaticano era un paraíso fiscal hasta la semana pasada, más o menos. Pero en eso está ocupado. Parece que no está con tiempo de pedir disculpas. Es cosas importantes. Mi compatriota. Te estás equivocando. Sí. Bueno, contanos, Ale, que esto tuvo un final feliz. Vamos a seguir con esta masacre, güey. Llorando. Híjole. Fíjense que en 1991. Si Ale sufre es que el capítulo es bueno. Yo me di cuenta de eso. Puede ser. En 1991 se creó la Real Comisión para los Pueblos Aborígenes, ¿no? En Canadá. Y ellos emitieron un reporte en 1996. Este reporte, este reporte se emitió y fue un informe final de 4,000 páginas con 440 recomendaciones. Las escuelas residenciales indias fueron un capítulo de este informe. Entonces, en este informe, el gobierno federal canadiense dio a conocer, por medio de Gathering Strength, Canada's Aboriginal Action Plan, un enfoque político a largo plazo y de amplia base en respuesta a la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes, que incluía la declaración de reconciliación para aprender del pasado. O sea, se parece mucho a la Secretaría de Gobernación de AMLO. O sea, el nombre se parece. Entonces, esto ocurre porque hay que dejar claro que las familias, o sea, todo este informe se da porque la gente no sabía qué carajos había pasado. O sea, pasaron muchísimos años y la gente decía, bueno, ¿y dónde están estas personas que desaparecieron? No tenemos, suponemos que algo malo les pasó, pero no sabemos qué les pasó. Desaparecieron. Sí, pudo ser algo bueno. Qué pena después de que les dieron esas escuelas tan lindas, el Harvard indígena, que no dieran más noticias, ¿no? Y lo duro es que el primer hallazgo de los restos, que fueron un total de 215 niños, algunos con apenas 3 años de edad, tuvo lugar a finales de mayo. De mayo de este año, exactamente. Y fue en los terrenos adyacentes a un viejo internado indígena en la localidad de Kamloops, que es provincia de la Columbia Británica, ¿no? Entonces, a finales de junio, otro internado ubicado en la provincia de Saskatchewan, ya estoy yo también con los nombres raros. Ahí va, no te tomo. Ahí se encontraron 751 tumbas anónimas. Y este miércoles... ¿Habrán sido anónimas porque no podían escribir los nombres? Muy probablemente no les alcanzó, sí. no pasaron del quinto. Él se llama Cheswick. Ya, déjalo. No sí, déjalo. Sí. Entonces, este miércoles, el grupo indígena Banda del Bajo Kootenay informó que habían localizado los restos de 182 personas en el emplazamiento de la antigua escuela Cambrook. Ahora, yo te cuento algo, Ale. Si bien obviamente era algo que no se sabía, si vos ves en los testimonios de hace 5 o 10 años,
se ve gente sobrevivientes que van a las escuelas abandonadas y dicen, esto nunca se abría. Y acá hay algo. Yo sé que cuando lo abran acá están los cadáveres de los que no aparecieron. O sea, se sabía, no podían, Claro. no se habían encontrado. Porque en gran parte las iglesias no permitían que se entre a los terrenos. Pero se suponía que estaba. No, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, uno como papá, güey, y creo que cualquier persona que no tenga hijos, creo que el dolor de no saber qué pasó con tu hijo puede ser hasta peor que saberlo muerto. O sea, entonces, todos, por eso te decía lo del principio del episodio, si tu sistema está tirado a la mierda porque se está muriendo gente constantemente y esa gente son niños, es porque algo hay que cambiar, güey. Entonces, si no, o renunciar al puesto porque no le estás librando, cabrón. O sea, si esto no te conmueve, güey, si esto como institución no te conmueve, güey, ¿qué lo va a hacer, cabrón? O sea, ¿qué puedes esperar de una institución que tiene toda la vida manejando sistemáticamente de esta forma? En este caso son niños muertos y abusados. En otros casos son solo niños abusados sexualmente que les terminan por joder la vida igual. En otros casos son golpeados hasta cierto punto de matarlos. O sea, vaya, no entiendo cómo puedes declararte y no hablo solo de la Iglesia Católica. Vamos a meter en este frasco a las que se encargaron de todos, no importa las proporciones, porque al parecer en todas ocurrieron estas cosas. Pero además estaban organizadas entre ellas. O sea, supuesto. Había una comunión entre todas ellas de cómo se iba a trabajar esto y del Estado canadiense. Pero que no es accidental que se lo diera a las iglesias. La idea de que, los que sobrevivan van a ser cristianizados y los otros morirán. Y nos encargaremos de que no pase nada con eso. Así es, totalmente. Totalmente. Entonces, les decía que en las escuelas residenciales indias era, como lo vimos, una red de escuelas internados, ¿no? Ya lo explicó Vasco. Y aquí había dos tipos de etnias, que son los metis y los inuit. Y ellos, estaban internados por el 60% de la Iglesia Católica, Anglicana 30%, Iglesia Unida de Canadá el 10% en general. Y entonces, tenemos entonces que se emite este acuerdo, ¿no? Del que les hablaba hace rato, el que creó la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes en el 96. Y este acuerdo recopiló más de 7,000 testimonios en los que las distintas personas que sobrevivieron a estos actos platicaron lo que había pasado, ¿no? Y luego el gobierno de Canadá reconoce y se disculpa por quienes sufrieron abuso físico y sexual en las escuelas residenciales de la India y reconoce su papel en el desarrollo y la administración de las escuelas residenciales. En 2001 se crea la Oficina Federal de Resolución de Escuelas Residenciales Indígenas en Canadá para gestionar y resolver la gran cantidad de denuncias de abuso presentadas por los exalumnos. Obviamente estas denuncias iban dirigidas en contra del gobierno federal. En 2004, un informe de la Asamblea de las Primeras Naciones sobre el Plan de Resolución de Disputas de Canadá para compensar los abusos en las escuelas residenciales indias da lugar a debates para desarrollar la resolución holística, justa y duradera del legado de las escuelas residenciales. Y aquí entra un bufete de abogados de Regina. ¿Cómo dijiste que se llamaba el pueblo, Lors? ¿Cuál? Saskatchewan. Bueno,
Este bufete de abogados comandado por Tony Merchant representó a los 7,000 sobrevivientes. Qué bien los abogados. Siempre estamos en el lado de la justicia. Muy bien, muy bien. De Qué verdad bueno es que que este somos. abogado fue Ustedes. magnífico. Somos lo mejor de la sociedad, sin lugar a dudas. No, Sin lugar a dudas, qué somos corazón tan grande. la crema de la sociedad. Sí. Bueno, pues aproximadamente este 7,000 era el 50% de todos los sobrevivientes conocidos en las escuelas residenciales de Canadá que habían presentado demandas colectivas contra el gobierno federal canadiense. Y bueno, tras la publicación del informe de la Comisión Real de Pueblos Aborígenes del año 96, los supervivientes de las escuelas residenciales se reunieron en todo el país y pues hicieron como meetings en las que también asistió el abogado Tony Merchant y que este abogado se convierte en una figura familiar para los aborígenes. Los apoya de tal manera que le dan ese lugar, ¿no? Claro. Y que inscribió a miles de sobrevivientes en una ley de acción colectiva. Los abogados de este bufete no recibieron nada hasta que se aseguró el acuerdo de demanda colectiva en un acuerdo de honorarios legales impulsado por esta misma demanda. Y este bufete de abogados con sede está en Calgary, en Alberta, manejó casi 4,600 reclamos de escuelas residenciales. El 20 de noviembre de 2005, las partes negociadoras llegaron a un acuerdo de principio que incluía a Canadá, representado por Frank Lacobushi, que fue un juez retirado de la Suprema Corte de Canadá y que fue el representante de los demandantes. Entonces, el Consorcio Nacional y el Grupo de Derecho Mercantil, Consejero Independiente, la Asamblea de las Primeras Naciones, representantes Inuit, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Canadá, la Iglesia Presbiteriana de Canadá, la Iglesia Unida de Canadá y las entidades católicas romanas para la resolución del legado de las escuelas residenciales de la India. Pues aquí se dio una muy buena disputa que el 23 de noviembre de 2005, el gobierno federal canadiense anuncia el paquete de compensación de la IRSA. O sea, todo esto y no se conocían los muertos. No, todavía no llegamos a los muertos, güey. Claro. Todavía no llegamos a los muertos. Es Lanzaron increíble. el paquete perdone. Así. Entonces, representa la demanda colectiva más grande en la historia de Canadá, güey. Sí, son 40 en Canadá, boludo. Estaban toda la población de Canadá estaba o demandada o demandante. Estaban todos ahí, boludo. Exacto. No había nadie los más. Intermediarios, Boludo. que es el juez. Claro, estaban los taxistas que llevaron a la gente. Los demandantes, lo demandó, no había más nadie en Canadá. Eran todos los que estaban. Güey, el 11 de junio de 2008, el primer ministro Harper se disculpa en nombre del gobierno de Canadá y de todos los canadienses, porque al parecer él puede representar a todos los canadienses y disculparse en su nombre. Entonces, la mano. Sí, por la expulsión por la fuerza de los niños aborígenes de sus hogares y comunidades para que asistieran a estos infiernos. Y bueno, en esta disculpa histórica, el primer ministro reconoció que en Canadá no hay lugar para que prevalezcan las actitudes que crearon el sistema de las escuelas residenciales. O sea, ahí no había lugar, porque hasta hacía 10 años había lugar todavía. Sí, había perfectamente, güey. Se había acabado el lugar. Así es. Porque me cacharon. Sí. Pero ya es la última. Lo ocuparon unos osos polares el lugar. Ahora vamos a matar osos polares con el petróleo. Entonces no tenemos lugar para este tipo de conductas. Así es. El 15 de diciembre de 2006, el juez Dennis Ball aprobó el acuerdo de reclamaciones de escuelas residenciales individuales y de clase en virtual de la IRSA. A mí me sigue pareciendo impresionante cómo no hubiera pasado nada si los indígenas de ahora se hubieran levantado la voz, güey. O sea, todo este trabajo es a manos de los aborígenes y de los indígenas. O sea, yo no he visto ninguna actitud de inicio
de la gente que no es indígena en Canadá. Eso todavía llama mucho la atención, ¿no? Que hoy en día, que bueno, ahorita debe de haber gente apoyando, obviamente. No, sí, Pero- o sea, cuando vos ves en los testimonios quienes llevaron adelante las investigaciones y todos son descendientes de europeos, porque de hecho hay una cuestión lógica, que es que todavía era muy minoritaria la cantidad de indígenas profesionales como para llevar adelante la cuestión legal, si bien ya lo sabía para ese Obviamente. momento, pero bueno, Pero vaya, yo me refiero a la presión historia social, güey. Yo me refiero a la presión social. Obviamente, la cuestión académica de los abogados que apoyaron y todos estos que están atrás de la logística, no sé, toda la organización, pues sí, pues es que los necesitan, güey. O sea, los indígenas no hubieran podido haber llegado a eso solos. Necesitaban pero esos aliados, ¿no? los campeones de los derechos humanos que han sido, y es real que muchos grandes juristas del derecho internacional públicos son canadienses, eso es una realidad. Lo que pasa es que se habían olvidado de mirar para adentro. Claro. Entonces, cuando miraron para adentro, encontraron todo lo que estaba pasando. Sí, pero yo creo que también en esa época, o sea, hoy tienes también el apoyo de las redes sociales, de la comunicación digital, y en esa época, aparte de lo que dice Vasco, que era gente que no estaba tan educada, también ahí era por la fuerza. O sea, hoy la fuerza no se permite ser implementada como se implementaba en ese entonces, porque hoy hay voz en todos lados. O sea, puedes tuitearlo, grabarlo, es que, ¿sabes? Como hay opciones para comunicar qué está sucediendo. Ya no hay tanta ventana para que pase desapercibido. En esa época no había caminos, no había coches, eran caballos, eran poblaciones lejísimas. Entonces, ¿cómo lo vas a comunicar? Si yo llego y voy hasta el fin de Canadá y me robo a todos los niños de ahí, los llevo a una escuela, ¿quién se va a enterar? Si yo soy el gobierno. Sí, igualmente va a ser una constante cuando hablemos de todos estos temas de los genocidios. Vamos a ver cómo el desinterés, y por eso yo soy un convencido de que, por ejemplo, las Naciones Unidas, como se existen hoy, no sirven para nada. Pero cómo hay, o sea, vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, de lo de Bosnia, cómo las denuncias internacionales de la gente que estaba adentro siendo masacrada por los serbios hacían llegar a todos lados, a los Estados Unidos, a Holanda, al Reino Unido, y no se hacía nada. Cómo, increíble, ¿no? O sea, la comunidad internacional siempre son, y esta es una constante, siempre son los propios grupos y los sobrevivientes los que tienen que impulsar esto. Las comunidades internacionales, y yo no sé hasta dónde, quizás deberíamos invitar a un sociólogo o un antropólogo para que nos lo explique, ¿por qué siempre miramos hacia el otro lado del horror? ¿Por qué nunca lo queremos mirar de frente hasta que no tenemos más remedio? Nos pasa en nuestras sociedades y pasa con estos hechos siempre pensamos que está muy lejos, siempre pensamos que no nos está pasando a nosotros. No lo queremos ver, lo negamos. Siguen existiendo quienes niegan el holocausto. Es una constante. Y entonces lo que vos decís es real, pero también creo que es inevitable. Si no son los propios grupos quienes se levantan, y ojalá ocurriera más en muchos lugares, nadie, la comunidad internacional, bueno, las cosas que hace Vladimir Putin en Ucrania o en Chechenia, lo que están haciendo los chinos con los uigures, con la minoría en la frontera de Asia Menor, no es accidental que eso ocurra así. Y es real que solo pasa cuando esos propios pueblos logran tener la comunicación y el momento adecuado. Es que yo creo que es más fácil, o sea, si no me involucro, no me ensucio. ¿Sí? Y si me ensucio, me tengo que limpiar y no puedo solo decir, ay, mira, me ensucié, no vi. O sea, ya lo vi, ya me ensucié, me tengo que involucrar y creo que hay temas políticos que evidentemente los grupos o los países dicen, sí, es que esta no es mía. Entonces lo voy a tratar de ignorar lo más que pueda. Totalmente. O sea, yo lo veo en México y en México está tan normalizado. Está normalizado el tratamiento que se le da a un indígena que es casi invisible, güey. O sea,
es bastante común y para la gente normal que los indígenas no ocupen puestos altos, que los indígenas no vayan a las escuelas privadas. O sea, en México es muy común que alguien con rasgos indígenas no entre a un antro fresa, güey. Es muy normal. Así, no, está feo el güey o la mujer está fea. Dices, hay un güey en la entrada del antro que te dice prácticamente no puedes entrar porque estás feo. Eso sucede en muchas partes de México. Y el feo es porque tiene rasgos indígenas o tiene rasgos que no le gustaron al de la cadena, ¿no? Entonces, y vemos cómo, no sé si, bueno, creo que ya lo habíamos platicado. No sé si les ha pasado, bueno, a T-Lords aquí en México, cómo es el tratamiento a una persona cuando se sube un militar, por ejemplo, a tu camión cuando vas de viaje. Cuando se dirige a una persona que tiene ciertos rasgos no indígenas, es de dónde va y en qué trabaja. Y cuando se refieren a un indígena que viene ahí o alguien con rasgos indígenas en el camión, de entrada se le habla de tú. Y de entrada es, ¿y tú qué? ¿A dónde vas? ¿O qué haces aquí? O sea, el tratamiento es completamente distinto. El ninguneo. Y está tan normalizado que dices, güey, ¿qué pedo? O sea, no. Hasta la fecha se sigue usando como un insulto, ¿no? O sea, que le dices, bueno, no, yo no pues, pero que la gente lo utiliza y dice es que es un indio. Claro. Es despectivo, o sea, claro. A ver, pues sí, o sea, hay gente que voltea, sí soy, pues sí soy. Pero bueno, dale a esas mismas conductas sociales la ley para que pueda además segregarte, matarte, no darte educación. O sea, es que eso que dices de Canadá creo que aplica sin ley en los países en donde tenemos indígenas. Supuesto. O sea, solamente no tiene la ley, pero no es considerado como en el mindset de la gente como una persona, porque no lo tratan como una persona. O sea, no voy a decir todo el mundo, pero una gran cantidad de la sociedad aquí en México, como dice Ale, no es tratado como una persona. Le hablas, o sea, lo ninguneas, lo haces menos. El simple hecho de que se te acerque, o sea, la gente es como, no, y es que se haga para allá. O sea, se puede ser la misma situación en donde viene a venderte algo, pero si en un indígena le vas a decir, no, es que está muy caro. Es que eso no, es que ¿a cuánto? Bájamelo. Lo vas a pero si viene otro, no se lo dices. Entonces sí hay un tema que no está bajo la ley, pero que sí está en el mindset colectivo, que no es tan humano como yo. O sea, estamos separados de esta realidad porque su realidad es tan ajena que no la entiendo, entonces no puede ser igual que yo. Así es. Sí, fíjate. Sí, bueno, porque en muchos países de Latinoamérica sí fue más exitoso. O sea, la diferencia es que los ingleses, los alemanes, los holandeses, los franceses se enfocaron más en la cuestión racial que en la cultural. Una diferencia sustancial en eso es que ellos estaban encargados de aniquilarlos porque no querían ni que se mezclen. En nuestros países latinoamericanos, lo que se hizo fue, no existió la preocupación por la mezcla biológica, es decir, porque existiera el mestizaje, pero sí la cultural. O sea, si vos tenés ascendencia indígena, pero estás absolutamente integrado, y de ahí viene el racismo, ¿no? Y no se te nota tanto, está todo bien. Ahora, si querés mantener tus raíces, vas a ser absolutamente segregado, porque la discriminación cultural, y acá yo no voy a hablar de relativismos culturales, es evidente que hay culturas que tienen más desarrollo en una cosa, como hay otras que lo tienen en otra. Ninguna es perfecta, ninguna es mejor que otra, pero sin duda todas tienen el derecho a subsistir, porque para eso están y para eso es una cultura. Entonces, esa discriminación por ser de una u otra en nuestros países existe absolutamente, sobre todo en los que tienen, mientras mayor ascendencia cultural indígena, Perú, México, Centroamérica, más fuerte se nota ese desprecio que es continuado. En cambio, lo que hicieron los sajones fue directamente masacrarlos. Y a los que sobrevivieron en Estados Unidos les dieron casinos, mientras se mantengan en sus reservaciones y sirvan para evadir impuestos. Y los canadienses le pidieron disculpas a los poquitos que sobrevivieron.
Entonces, Así es. la diferencia es qué es lo que querían eliminar. O sea, quizás los españoles estaban menos preocupados de que nos siguiéramos viendo blancos que lo que estaban preocupados los ingleses, los alemanes y todo eso. Pero en realidad, en términos culturales, es exactamente lo mismo. Claro. Sí, Yo creo que lo perdieron de vista, porque ellos decían, o sea, en Canadá era ni tu religión, ni tu color, bueno, tu ideología, ni tu color, ni tu idioma, o sea, nada. Y aquí es como, bueno, me voy a concentrar en el color. Ay, se me fue lo demás. ¿Sabes? Como, o sea, creo que más bien era, ellos se enfocaron en todo tú me genera un conflicto. Y acá es, bueno, tú no, hay algunas cosas que me molestan, no te voy a matar de raíz, pero te voy a segregar. Los españoles querían que la cultura desapareciera, que solo existiera el cristianismo. Ese era su interés, era que solo existiera el cristianismo y digamos, que se rindiera la pleitesía a las coronas y luego a los gobiernos centrales. Y por eso los ejercicios clasistas de democracia. En cambio, estos otros lugares estaban convencidos de que eran un cáncer y que tenían que desaparecer. Pero la realidad es que después, cuando lo analizas, el resultado tampoco es muy distinto. No. Uno es más sangriento, uno es más cruel, pero en cuanto a la destrucción cultural no es muy distinto. Pero bueno, Ale, si querés seguir. Pero sí, fíjate cómo en Canadá todavía los indígenas tienen este poder de levantarse, de levantar la voz, de decir las cosas. En México eso no va a pasar, güey. O sea, en México no, las culturas indígenas no se van a levantar, no se van a unir porque ni siquiera les dieron esa unidad, güey. O sea, esta división de castas los hizo además discriminar a los discriminados. O sea, había una discriminación escalonada hasta un punto en el que el de abajo era menos que un perro. O sea, sí, o sea, era algo increíble. Entonces, te digo, por eso me impresiona tanto en México, porque está tan normalizado que no nos damos cuenta, güey. O sea, hay que ponerle mucha atención para ver hasta qué punto existe la discriminación al indígena. Y puedes decir, bueno, sí, hay una discriminación. No, asómate bien. O sea, es demasiado fuerte, o sea, y demasiado específica en ciertos tratamientos. O sea, está, no sé si llamarlo institucionalizado esto, que es casi invisible, güey. Como el machismo, claro. como la discriminación a la mujer, como está tan metido en nuestra cultura que es muy difícil verlo, muy difícil. Y hay gente que dice, ay, pues es obvio. No es tan obvio. O sea, es obvio por encima, pero si le rascas te das cuenta de un mundo completamente absurdo, o sea, en donde esto ocurre en tus narices y no lo adviertes. Totalmente. Entonces nos queda claro que el sistema de escuelas residenciales dañó significativamente a los niños indígenas, ¿no? Al apartarlos de sus familias, acá, claro, y privarlos de sus lenguas ancestrales y exponer a muchos de ellos a abusos físicos y sexuales, como ya lo expuso Vasco. Estos estudiantes también fueron sometidos a esta emancipación forzosa como ciudadanos asimilados, entre comillas, que les quitaron su identidad legal como indios y además los desconectaron de sus familias, su cultura, los forzaron a hablar un idioma que no era el suyo. Los estudiantes que asistían al sistema escolar residencial a menudo se graduaban sin poder encajar en sus comunidades, como lo decía Lorx, y bueno, permanecían sujetos además a estas actitudes racistas en la sociedad canadiense en general. En última instancia, el sistema resultó exitoso en interrumpir la transmisión de prácticas y creencias indígenas a través de las generaciones. Uno de los legados del sistema se ha relacionado con la mayor prevalencia de estrés postraumático, de alcoholismo, de abuso de sustancias y finalmente de suicidio, que persisten en las comunidades indígenas hasta el día de hoy.
Ese es el legado que dejó un gobierno impresionantemente racista, apoyado por una iglesia que nos ha demostrado en todas sus facetas y a lo largo de toda la historia en donde ellos tuvieron algo que ver, que así se manejan, que así funcionan, que es sistemático y que nunca van a poder pedir perdón por toda esta mierda que nos han dejado, y que primero van a pedir perdón por Giordano Bruno o por cualquier otra situación que los enaltezca más, ¿no? Que este tipo de cosas que ocurren todavía hoy en día. No nos debemos de cansar de exigir que tomen la responsabilidad de lo que hacen, de lo que han hecho, de lo que continúan haciendo. No sé, Vasco y Lord, no sé qué más decirles. No, yo te agregaría solamente... Estás destrozado. Yo agregaría a modo de conclusión, y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero yo lo único que sumaría es porque es importante hablar de estas cosas y no tiene que ver con la situación del momento o con referir actos horribles, que no es el objetivo nuestro. Cuando tantas veces se habla y se dice que por qué nos metemos, que cada uno crea lo que quiera y que la religión y que no todos los curas hacen mal y que hay gente que la hace bien, yo no niego eso y nadie viene a meterse con los creyentes, pero no se puede desentender de que estas instituciones que se alimentan de que la gente siga participando en sus rituales y en su sustento económico y en su lugar social, conlleva a que luego obtengan este poder en la sociedad para, por ejemplo, en Canadá, que se les haya dado el cuidado de estas instituciones y que las haya llevado adelante. Podemos suponer que si no hubieran sido llevadas adelante por instituciones religiosas, quizás se hubieran comportado igual. Puede ser que sí, pero la historia nos demuestra que siempre que este tipo de instituciones han sido llevadas adelante por autoridades religiosas, estos han sido los resultados. Entonces, no es tan fácil despegar las muertes, los abusos, la reducción a la esclavitud de que estas instituciones fueran llevadas adelante por religiosos. Y creo que es importante recordar siempre eso. Cuando están, en general, es para ser dañinos. Y bueno, nada más, Bobby. La hipocresía. Lo que vos digas. Sí. Sí, yo creo que es un tema, o sea, fuera de broma, sí hay un tema de hipocresía que es continuo, latente, y pasan, como lo decía hace rato, siglos y siglos, y lo ves una y otra vez. Y yo creo que en general uno no puede taparse los ojos y decir, es que no pasa. No, sí pasa. Y pasa muchas veces de distintas maneras, pero el común denominador es el abuso. El abuso y tratar de romper en lo que ellos no estén de acuerdo. Entonces, creo que es importante hablarlo, creo que es importante hablar de las religiones, de los genocidios, de el pensamiento crítico, creo que es básico, y creo que este capítulo, o sea, prepara mucho lo que se vienen para los demás de genocidio, porque vamos, o sea, lo van a ver los fans que se repiten actitudes una y otra vez. Entonces, es duro. Ahora sí, Durán, ya. Puedes llegar. Bueno, sí. Antes de que nuestro host invitado cierre como corresponde, yo le quiero agradecer mucho a Lords. La verdad que se lo pedimos con poca anticipación porque Bobby no pudo estar hoy. Ya la próxima vez, por supuesto, que va a estar nuestro patriarca de vuelta en su lugar. Pero yo estoy feliz de que hayas estado. Me encantó. La idea era que lo hiciéramos Ale y yo solos, y creo que los dos sentimos que necesitábamos una tercera en la este tercera caso. Rueda. Así que muchísimas gracias por haberte sumado y no era un tema fácil y muchas gracias por aportar
lo que estudiaste y el humor también. Así que eso de mi parte. Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no me la pasé tan bien por el tema, pero en verdad que siempre se agradece que estés aquí con nosotros. Te estimamos un chingo y nos encanta platicar contigo. Qué Sí. tema de mierda, pero nos encanta platicar contigo. Lástima que mis chistes te dolieron más de lo que te dieron risa durante. Después le van a dar risa Qué cuando bueno lo escuche. que está Vasco, pero qué bueno que está Vasco, que entiende este humor y que lo digiere mucho mejor, evidentemente, que tú. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, el cierre es muy tuyo, Lorx. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes, el podcast. Muchas Eso. gracias. Excelente. Adiós. Vámonos. Bye.